Hola, soy Fernando Sánchez de Tecnología DJ y hoy en esta review vamos a analizar un poco mejor el Pioneer DDJ FLX6 GT. Como ves a simple vista y ya de primera, hay cambios en cuanto al diseño, es decir, esta unidad utiliza un gris oscuro, de hecho la abreviatura GT viene de Grey Tone, que es un tono que en español significaría un tono gris. Perdón, no es un color oscuro, es un color más claro que la unidad original, ¿vale? La unidad original sería la FLX6, que ya en su momento presentamos en este canal. Y estéticamente es similar, por no decir igual, exceptuando en algunos detalles como el fondo, la carcasa, que ahora es un gris mucho más claro que el anterior, que era mucho más oscuro, y algunas mejoras en el jogwheel, ¿vale? Básicamente esos son los cambios más significativos. Voy a, como siempre, a mostrarte lo que viene en la caja, porque el unboxing no lo podemos hacer porque la caja original, esto es un producto que viene directamente de Pioneer y la caja original no es la correcta, por eso no te puedo hacer el unboxing. Pero sí te puedo ya adelantar lo que viene junto con el dispositivo. Primero, cable USB. En esta ocasión es el típico USB A, ¿vale? Con un conector USB típico de los controladores para DJ. Te lo digo porque en el caso de FLX4 es USB-C, pero en esta ocasión Pioneer ha decidido utilizar el más típico de los cables USB. Y luego también viene el manual de instrucciones, como siempre, una guía rápida y demás. Y algo bastante interesante como es lo voy a tapar por aquí para que no veas el código para activarlo. El Serato FX para un expansion pack, un budget para activarlo. Y luego también tenemos el Serato Pitch DJ. ¿Vale? Con lo cual tendríamos dos expansiones totalmente gratis con la compra de este controlador, que siempre es muy bienvenido este tipo de regalos. Bueno, ya tenemos conectado el controlador al portátil y lo que voy a hacer es explicarte poco a poco todas las partes del mismo. Primero empezamos por el deck 1, tenemos el LUT de entrada, el LUT de salida y el botón para desactivar los loops, así como los QL loop, los CAL y el memory. A mí no me gusta nada que en esta tramo de precios, porque este controlador de precio oficial se debería vender a 649 euros, por lo menos en España, no tenga ni siquiera un botón de loop de 4 compases. Y digo esto ¿por qué? Porque hace poco hicimos la review del FLX4, que es un controlador que cuesta casi la mitad y tiene un botón para aplicar loop de 4 compases. Recordemos que el loop de 4 compases lo que hace es aplicar un loop automáticamente de forma precisa y rápida, con lo cual evitamos el engorroso proceso de estar marcando el loop, la entrada, luego la salida, que si no lo marcamos bien, que si no está cuantizado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en la gama media de Pioneer DJ, de controladores, que al final pertenece a la gama media, ya debería estar instaurado por defecto un botón para el loop de 4 compases. Porque si lo tenemos instalado en la gama básica, lo lógico es que también lo hagamos en la gama intermedia, porque ya en la gama alta hace años que viene por defecto. Entonces eso es un fallo bastante importante que le veo al dispositivo. Bien, seguimos. Luego tenemos el jog cutter, vinyl, que es una función que viene heredada también del anterior FLX6, que permite ejecutar trucos de scratch y demás, que Pioneer DJ un poco lo pone como hacer trucos en plan Cuber, pero no, son unos scratch muy básicos que está bien para gente que empieza, pero que tampoco son hiper mega profesionales, como se da muchas veces a entender en las notas de prensa del fabricante. Luego tendríamos el botón para activar el deck 3 o el deck 4 en el caso del segundo deck. Luego tenemos el jogwheel, que la única mejora que presenta es un tono metalizado, según la nota de prensa que ha facilitado la marca. Y en cuanto al rendimiento y demás, es básicamente el mismo que el FLX6. Me parece bastante gracioso, y esta vez sí que voy a ser muy crítico con Pioneer DJ, que se dignen a decir en la nota de prensa que es similar al CDJ 3000. O sea, ¿similar en qué? En tamaño. Simplemente.
Lo demás no tiene nada que ver con los controladores de gama alta de Pioneer DJ, y mucho menos con los CDJ. O sea, es un jog wheel que es bastante grande y se agradece, pero en cuanto a la respuesta, el tacto y demás, no tiene nada que ver con la gama alta de Pioneer DJ, ¿vale? Entonces, ya ves, el fabricante en la web, en sus notas de prensa y demás, sugiere que hereda las características de la gama alta. No es cierto, ¿vale? Estos jog wheel heredan el tamaño. Lo demás no tiene nada que ver con CDJ ni con controladores de gama alta, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Luego tenemos el botón Shift para activar la segunda capa de funciones, el Play y el QE, que siguen siendo, están bien, pero no, lógicamente, por este precio, no se puede pedir la gama alta de botones. Y luego tendremos los Pad Mode, ¿vale? Tenemos 4, Hot QE, Pad FX, Beat Jam y Sample. Y luego, activando el Shift, tendríamos Keyboard, Keyshift, Beat Loop y Scratch, ¿vale? Sampler Scratch. A mí lo que no me gusta de los pads es que son demasiado pequeños. Es decir, este controlador debería tener unos pads un poco más grandes. Primero porque hay espacio y segundo porque lógicamente cuesta más dinero que la gama baja de Pioneer DJ. Entonces, el tamaño de la gama baja es similar, no es igual, pero es similar a este. Si me pones un controlador que cuesta el doble de dinero, lo normal es que por lo menos los pads no tienen que tener el doble de calidad porque lógicamente es un precio de contenido, pero por lo menos que sean un poco más grandes. ¿Vale? Aquí mismo en mis dedos, yo tengo los dedos grandes. La persona que tenga los dedos grandes, ahí tendría dificultad entre activar el pad 1, el 2, el 3, cualquiera de ellos. ¿Vale? Entonces esto sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para gente que tenga los dedos gordos como yo. Bien, luego tendríamos el pitch, que es un pitch de corto recorrido, pero bueno, en la gama alta y en la gama, en la gama media y en la gama baja suele ser así. Estaría bien que tuviéramos un pitch un poco más largo, porque también es verdad que cabe, pero normalmente como el pitch es un repuesto un poco más costoso, pues se entiende que sea un poco más pequeño. Luego tendríamos el Big Chin y el botón del Master. Y finalmente tendríamos el Merge FX, que es una función que ya Pioneer DJ incorporaba desde la unidad anterior. El Merge FX lo que hace es combinar efectos de manera que pueda, sobre todo para gente que está empezando, que pueda cambiar de pista o parar una canción o reactivarla a través del efecto, ¿vale? Simplemente tendríamos que seleccionar con el botón el grupo de efectos que deseamos, son 4, y con el... Vamos a reproducirlo para que lo veas. Y con el botón, con el job, que es bastante grande, con el knob, que es bastante grande, simplemente vamos activando el efecto, ¿vale? Para volver a desactivarlo, simplemente presionamos aquí y ya está desactivado, ¿vale? A mí me gusta mucho porque da bastante juego. Es decir, no tienes que ser un DJ que esté empezando o puedes llevar muchos años en esto y quieras o no, siempre hay momentos de la sesión que tienes que salir de esa canción para entrar en otra, o tienes que hacer un fundido y los BPM no se aproximan y la diferencia es mucha. En cualquiera de esas situaciones puedes utilizar el Mesh FX, que te va a dar generalmente bastante buenos resultados. Y es una de las cosas que más me gusta de este controlador. Bueno, en cuanto a la sección de mezclador, ya ves que tenemos un controlador de 4 canales, que eso es importante destacarlo, que siempre es una ventaja trabajar en 4 canales que en 2. Y tendríamos el botón para acceder al árbol de carpetas. Luego tendríamos el botón propiamente dicho para navegar en el browser y el botón de view. Luego tenemos un botón aquí bastante interesante, que es el de la posibilidad de el deck 4 convertirlo en un deck para Record Bot DJ, como si fuera otro cualquiera, o directamente en el canal del sampler. Ya ves que tenemos un pad mode de sampler, pues si quisieras utilizarlo, simplemente deberías subir el canal y ya los samples saldrían directamente por este canal. Eso es bastante útil. Luego tendríamos los botones de load para cargar cada canción. A mí particularmente no me gusta mucho la ubicación, pero entiendo que tampoco hay donde elegir. O sea, 4 botones aquí a los lados sería muy complicado desde el punto de vista de la usabilidad poder no equivocarnos al cargar una canción u otra. Entonces creo que lo más recomendable es lo que han decidido los ingenieros de Pioneer DJ, colocarlos encima de cada canal, que no están muy cerca del browser, pero que evitan confusiones.
Luego tendríamos ganancia por cada canal, agudos, medios, graves y filtros. Lo típico de este tipo de controladores. Luego tendríamos el QE para cada canal también. Y los fader y el crossfader, que ya te digo que son bastante normalitos. Aquí no vas a ver crossfader de alta calidad para hacer scratch o fader de alta resistencia, porque lógicamente el precio del producto tampoco lo permite. Luego seguiríamos con el volumen del máster. A su vez tiene una preescucha. El volumen de la cabina, que es importante que sepas, que ya lo veremos en el panel de conexiones. Tiene una entrada para boot, que siempre se agradece. Y luego tendríamos los BitFX, tanto el 1 como el 2, y el selector del canal a que va a aplicarse el BitFX. A mí, desde mi punto de vista, hacerlo con un botón es bastante más complicado que hacerlo con un selector, que es lo que estamos acostumbrados en las mesas de alta gama de Pioneer DJ, pero entiendo que es un controlador de bajo coste y ese tipo de funcionalidades quizás no salga rentable colocarla. Luego tendríamos la anchura de los efectos, o sea, el tamaño, si es más largo o más corto, con estos botones, y el selector el knob de level depth y el botón de aplicar o desactivar el efecto. Bueno, en el panel de conexiones tendríamos salida master en RCA, salida boot o monitores también en RCA, un micro balanceado con atenuador y la conexión USB-B típica de estos dispositivos. Además de la ranura Kensington para dejarlo seguro en un sitio fijo y demás, que quieras evitar en lo posible los robos. Ya ves que no es un panel de conexiones completo, es decir, las salidas RCA no son las mejores precisamente. Tampoco tiene entrada para fuentes externas de sonido, pero teniendo en cuenta que es un controlador de 600 euros, 600 y pocos euros, tampoco podemos pedirle más. Yo agradecería o hubiera intentado por lo menos una salida master en XLR, aunque la salida boot fueran en RCA, pero han decidido que no, que las dos sean en RCA. Se agradece que tenga salida boot, porque muchos controladores de este tipo no la tienen y puede hacer falta, puede necesitar más sonido llegado el momento y directamente puedes conectarlo a través del controlador y evitar mezcladores externos y demás. Bueno, en la parte frontal de este FLX6 GT tenemos conexión a auriculares en jack y en mini jack, que se agradece bastante. Y luego tendríamos el volumen de los auriculares y la posibilidad de activarlo en escuchar un canal o la mezcla completa y el volumen del micro, ¿vale? Bueno, para resumir esta review, primero, y antes de terminarla, recordar que es una de las grandes ventajas de este FLX6 GT. Ahora mismo es compatible con 4 aplicaciones, es decir, compatible con Record Boss, como no podía ser menos, compatible con Serato, ya viste que te trae el Butch con el Serato FX y Serato Pitch and Time, y también es compatible con Virtual DJ y con Tractor. Sí es verdad que en el caso de Tractor, por ejemplo, que esto lo descubrió mi amigo Teo Tormo, no viene por defecto compatible en el sentido de que Tractor lo reconoce automáticamente como un software compatible, como un controlador compatible, sino que simplemente la gente de Pioneer, para no pagar la licencia y para un poco ahorrarse el coste de la compatibilidad con Tractor, lo que ha hecho ha sido implementar un mapping, ¿vale? Pero sigue siendo compatible. Esto, sin duda, es una buena noticia porque en los últimos años ya hemos visto que la mayoría de los fabricantes se han cerrado, de manera que con sus dispositivos, su hardware, solo es compatible con su software. Es decir, Native Instruments hace tiempo que no saca hardware, pero fuera de los primeros en cerrar su software y su hardware, de manera que solo era compatible. Pioneer DJ hizo lo mismo. Denon DJ sí es verdad que hace sus máquinas más compatibles con otro tipo de software, pero en el caso de Pioneer hacía años que no había un dispositivo que fuera compatible con tantas aplicaciones. Y eso es muy, muy bueno porque permite al usuario elegir realmente lo que le interese. Entonces, al final, esto es un detalle a tener en cuenta. Pero, sinceramente, tú sabes que yo siempre en estos casos me tengo que mojar, porque para eso hacemos review, para ser lo más sincero posible. Yo no le veo mucho sentido a esta renovación. Es decir,
Pioneer DJ tenía un dispositivo que era el FLX6 original. Que lo único que se le añade son cambios de color y la posibilidad de utilizar hasta 4 aplicaciones, no le veo sentido a esta renovación. O sea, aquí se nos está escapando algo. O hay un cambio de componentes internos. Son teorías al vuelo, ¿vale? No te estoy diciendo que sea esto, eso es una opinión mía. Puede ser a lo mejor cambios de componentes internos en el sentido de que hay problemas de stock y a lo mejor Pioneer DJ ahora utilizaba una placa o una pieza o un procesador que actualmente no hay y por eso han tenido que renovar la gama, o que directamente se trata de presentar alguna novedad porque lógicamente el mercado está muy parado por la falta de componentes y han decidido renovar un dispositivo que es una gama intermedia y en la cual los problemas de abastecimiento de GIS y demás son mucho menores que en la gama alta. Vale, son dos teorías que se me ocurren. De repente no es ninguna de las dos o son las dos, pero no le veo mucho sentido a esta renovación. Al final lo que tenemos con respecto a la unidad original es un color un poco más claro, que eso es estética, eso no afecta la funcionalidad, la textura metálica de los jogwheel, porque son los mismos, lo único que cambian es ese color, y luego la posibilidad de utilizarlos con 4 aplicaciones. Por todo lo demás, sigue siendo un FLX6. O sea, no es un mal controlador, pero tampoco es el mejor que ha hecho Pioneer DJ. Hay muchas cosas que no me terminan de convencer. El tema de que no tenga un botón para un loop de 4 compases o de una duración determinada. El tema de los pads son muy pequeños. Luego el tacto general del dispositivo es plástico, pero no es el mejor plástico que ha utilizado Pioneer para sus controladores. Entonces, digamos que es una gama media-baja un poco descafeinada. O un poco no, bastante descafeinada. Estamos hablando de que antiguamente el DDJ 800, que sí es verdad que era mucho más caro, era una copia del DDJ 1000 pero en 2 canales, y se ha quedado, yo creo que lo han abaratado para un poco llegar a más público, pero de modo de ver le faltan cosas, ¿vale? Casi prefiero el FLX4, que me parece un excelente controlador para el precio que presenta, pero este FLX6 por los 649 euros me parece sinceramente excesivamente caro. Vale. Bueno, esto es todo. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Más información, noticias, tutoriales y todo lo relacionado con industria de DJ en tecnologiadj.com. Gracias.